Hola chicos, en el video pasado vimos cómo hacer un reparto justo y equitativo entre dos personas. En este video vamos a hablar un poquito más sobre esta asignación y vamos a generalizar esas ideas a tres o más personas con el método que se conoce como el método de herencias de Naster. Uno de los principales problemas que podríamos encontrar al método del ganador ajustado es que hay un elemento compartido. ¿Sí? Frecuentemente el método del ganador ajustado nos va a requerir que compartamos un elemento, pero ¿qué pasa si no se puede compartir ningún elemento? Por ejemplo, si en una relación rompen dos personas, pues posiblemente ya no se quieran ver, ¿no? Entonces no podrían repartir ese elemento. O hay veces que simplemente el tipo de elemento que se está repartiendo no permite que se pueda compartir. Entonces, ¿qué podemos hacer al respecto? Hay una solución que es bastante buena, que se le conoce como una solución económica, ¿no? Por ejemplo, si fuera un objeto, pues entonces uno de los jugadores le pagaría al otro para quedarse con el objeto. Pero ¿cómo hacemos para que todos salgan felices con ese tipo de reparto? ¿No? En el cual uno se queda con el objeto y el otro con el dinero. Entonces, la idea es muy sencilla. Los jugadores A y B van a presentar sus ofertas secretas, ¿sí? O sea, no, el otro no va a saber cuál fue la oferta. Hagan de cuenta que lo meten en un sobre cerradito y las entregan cada uno, ¿no? Vamos a decir que A es la cantidad, eh, el dinero que ofrece el jugador A mayúscula y B minúscula es el jugador que ofrece es el dinero que ofrece, perdón, el jugador B mayúscula. ¿Sí? Y estos representan cuánto valoran ese objeto. ¿Ok? Entonces lo que vamos a hacer es le vamos a dar el objeto al mejor postor, ¿no? Que vamos a decir que es B, ¿no? O sea, su oferta es mayor que A. Entonces, aquí podría ser igual, o sea, si fueran iguales no podría suceder esto, pero dado que las ofertas son secretas es poco probable que ambos jugadores den la misma cantidad exactamente, ¿no? Entonces, el mejor postor B va a pagar al otro postor A la cantidad de lo que dijo A entre 2 más la diferencia de B menos A entre 4. ¿Sí? Entonces, fíjense, el jugador A se va a quedar con la mitad de lo que pensó que costaba el objeto, más un poquito. ¿Ok? Como B es mayor que A, pues entonces se quedaría como con un poquito. Entonces el jugador A va a estar feliz porque obtuvo más de lo que él consideraba que era la mitad. ¿Sí? La mitad más un tanto, ¿no? Entonces el jugador A va a decir, no, pues me rayé porque obtuve más de la mitad de lo que yo creía. Y el jugador B consigue una cantidad junto con el objeto que valora como B, que es el objeto, menos esta cantidad que le pagó A. Entonces, haciendo un poquito de algebrita, esto es B medios más B menos A entre 4. ¿Sí? Entonces, el jugador B también va a estar feliz porque le tocó la mitad de lo que se supone que le tocaría, más otro cachito. ¿Sí? Entonces, de esta manera, satisfacemos que ambos jugadores se van felices con este intercambio. Los dos reciben la parte que creen que les corresponde, más un poquito más. ¿Sí? En general, salvo que B igual, sea igual a A, pero aún así pues recibirían la mitad, ¿no? Uno de ellos se tendría que quedar con el objeto y el otro pagar la mitad. Y estas ideas que hicimos para dar una solución económica, para no compartir el elemento, las podemos generalizar, ¿sí? Y se generalizan en el método de herencia de Naster, ¿sí? La idea es, bueno, ¿qué podemos hacer cuando hay más de dos jugadores peleando por un objeto? Para ejemplificar este método vamos a suponer que hay una casa, un carro y una bici, ¿sí? Que son la herencia de alguien que muere y se las deja a cuatro herederos, ¿sí? Entonces fíjense, ya desde aquí esto parece un problema muy difícil, ¿no? Porque hay más herederos que objetos a repartir.
Entonces, ¿cómo resolvemos este problema? Lo primero que vamos a hacer es, vamos a hacer una tabla de este estilo, donde ponemos en la primera columna, en el primer renglón los nombres, ¿sí? En este caso los nombres de los herederos son Jorgito, Alma, Osvaldo y Paloma. Y en la primera columna vamos a poner los objetos que se van a repartir, que son la casa, el coche y la bici. Entonces, de la misma manera que en el caso de dos jugadores hacían una oferta secreta, ¿sí? En este caso no sabían lo que el otro iba a ofertar, eso van a hacer acá. Van a hacer sus ofertas por los objetos de manera simultánea e independiente, de tal manera que no haya forma que los otros se enteren de cuánto ponen en cada uno de los objetos. De cierta manera eso garantiza una secrecía. Entonces, en nuestro ejemplo, aquí están las ofertas que hace cada uno de los jugadores. Jorgito le dio 1200, todas estas van a estar en miles. A la casa, 60 al auto y 30 a la bicicleta. Alma 2000 a la casa, 40 al auto, 24 a la bicicleta y así sucesivamente. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a asignar el objeto a la persona que dio más, que ofreció más por ese objeto. Entonces, Alma se queda con la casa porque fue la que dio más. Osvaldo se queda con el coche porque fue el que dio más por el coche. Y Jorgito se queda con la bici porque fue el que dio más por la bici. Y pues Paloma se quedó sin nada, ¿no? Entonces aquí todavía esta primera asignación es medio injusta porque Paloma se quedó sin nada, pero vamos a remediar esto. Y entonces lo que vamos a hacer para remediar esta situación es lo que en México conocemos como hacer la vaquita, ¿sí? Es decir, vamos a hacer como a juntar dinero y de ahí lo vamos a repartir para todos, ¿sí? Entonces, para ser justos vamos a hacer una vaquita. ¿Cómo le vamos a hacer? Ya que tenemos la asignación, lo que vamos a hacer es, empecemos con la casa. Alma consideró que esa casa cuesta 2000. Entonces ella va a poner una parte en la vaquita. Como ella consideraba que la casa costaba 2000 y hay 4 herederos, pues entonces ella tendría que poner 1500, o sea 2000 entre 4 en la vaquita, menos su parte, ¿no? Ella se queda como con 500,000 de esos 2000 y ella pone los otros 1500 en la vaquita. Ahora vamos a repartir el dinero de esa vaquita de manera que se ajusta. Como Jorgito decía, bueno, esta casa cuesta 1200, entonces a él le toca una cuarta parte de esos 1200, ¿sí? Entonces le tocarían 300. Entonces de nuestra vaquita que tenía 1500, ahora quedan 1200, le damos 300 a Jorgito. Similarmente, Osvaldo decía que la casa cuesta 1400, entonces le toca una cuarta parte de eso, le toca 350 y en nuestra vaquita nos quedan 850. Y Paloma decía que la casa costaba 1800, le tocan 450 y quedan 400 en la vaquita, ¿sí? Entonces fíjense, cada uno se quedó con la cuarta parte de lo que creían que costaba la casa y hasta sobró dinero. Entonces lo que vamos a hacer es repartirlo de manera igual entre todos los herederos, el dinero que sobró. Entonces de esta manera Jorgito se queda con 400, Alma nada más pagó 1400 porque de esos 1500 que había pagado le regresaron 100. Osvaldo con 450 y Paloma con 550. Entonces repartimos el dinero restante de la vaquita de manera igual entre todos los herederos. Entonces, ¿eso qué implica? Que a cada heredero le tocó lo que creía que le iba a tocar y un poquito más, ¿sí? Un poquito más. Acá, bueno, se quedó con la casa y además un poquito más con los 100 que le regresaron de la vaquita. Todos les tocaron lo que creían que les iba a tocar y un poquito más.
Y entonces ya tenemos la asignación para la casa. Ahora veamos qué sucede con el coche. Osvaldo creía que el coche costaba 90, entonces va a dar 3/4 a la vaquita del costo, ¿sí? Y él se queda con el coche. Y vamos a repartir de nuevo de la misma manera. Jorgito cree que cuesta 60, entonces le va a tocar una cuarta parte, que son 15. Alma cree que cuesta 40, le va a tocar una cuarta parte, que son 10. Y Paloma cree que cuesta 50, le va a tocar una cuarta parte, que son 12.5. Y en la vaquita nos quedaron 30. Entonces esos 30 los vamos a dividir entre los 4 jugadores de manera igual, ¿no? Y con eso ya cada uno recibió la cuarta parte de lo que creía que costaba el objeto, más un tantito más, ¿sí? Entonces todos en principio se deberían de ir felices, ¿sí? Con la bicicleta vamos a hacer exactamente lo mismo. Jorgito cree que la bicicleta cuesta 30, entonces va a dar 22.5 a la vaquita y esa vaquita se va a repartir. A Alma le van a tocar 6, a Osvaldo le van a tocar 5 y a Paloma también, porque ambos creen que cuesta 20. Entonces además quedan 6.5 en la banquita y se reparten de manera igual, ¿no? En partes iguales entre todos los herederos. Ahora veamos qué tan bueno es este reparto. Algunas de sus ideas de por qué es bueno este reparto. Cuando cada uno de los jugadores hizo su oferta, eso de cierta manera generó una expectativa, ¿no? O sea, Jorgito decía, la casa cuesta 1200, el auto 60, la bici 30. Eso quiere decir que de ese total, a él le debería de tocar una cuarta parte, o sea, 322.5. Alma creía que la casa costaba 2000, el coche 40, la bici 24, entonces le tocaría de esa suma que ella creía una cuarta parte. Lo mismo Osvaldo y lo mismo Paloma. Y si ahora nos fijamos en cuánto le tocó a cada quien, bueno, Jorgito se quedó con la bici y 401, Alma con la casa y pagó 1374.9, Osvaldo se quedó con el coche y además recibió 396 y Paloma se quedó con 576. Entonces comparemos estas dos cantidades, lo que esperaban y lo que les tocó, ¿sí? Jorgito esperaba 322.5 y recibió la bici y 401. ¿Sí? O sea, en dinero recibió 431.6, ¿sí? Porque la bici él consideraba que costaba 30. Entonces, fíjense, Jorgito esperaba 322 y recibió 431. Se va feliz. No esperaba menos y recibió más. Alma esperaba 516 y recibió ya en dinero 625. Notemos que aquí, bueno, pues ella se queda con la casa, pero tuvo que pagar una cierta diferencia en aras de hacer un reparto justo. Osvaldo esperaba 377, recibió el coche y 396. Eso quiere decir que recibió 486.6. De nuevo, él recibió más de lo que esperaba. Lo mismo sucede con Paloma, que esperaba 467 y recibió 576, recibió más de lo que esperaba. Además, lo que recibieron de más, ¿sí? De lo que esperaban, es la misma cantidad, 109.1. ¿Sí? Entonces, todos reciben de más la misma cantidad de lo que esperaban. Entonces, de cierta manera, todos se van igual de satisfechos con este reparto. Entonces, recapitulando, el método de herencia de Nasser, lo que hay que hacer es, para cada objeto se realizan los siguientes pasos. Los herederos de forma independiente y simultánea presentan sus ofertas monetarias por ese objeto. Se le asigna el objeto al mejor postor y coloca todo el valor que él cree de su oferta, menos 1 entre n, donde n es el número de herederos.
o sea, coloca n-1 entre n de su oferta. Cada uno de los otros herederos retira de la vaquita 1 entre n de la oferta que cada uno hizo, y el dinero que queda en la vaquita se divide en partes iguales entre los n herederos. Entonces, de esta manera garantizamos que con ese dinero que queda en la vaquita va a haber una ganancia como para todos. Y esto es más o menos una paradoja, porque cuando los jugadores eh, asignan distintos valores al objeto, se puede hacer un reparto que da a cada uno más que su porción equitativa, ¿sí? Cada uno va a recibir, si asignaron diferentes valores, cada uno va a recibir más de lo que cree que le toca, ¿sí? Sin importar cuál sea los valores que asignaron. Eso es como medianamente raro, pero es una de las cosas padrísimas de este método. Todos reciben más de lo que esperan, siempre y cuando los valores sean distintos. Y si no, al menos reciben la cantidad que esperan, ¿no? Pero si los valores son distintos, lo cual en general sucede, cada quien va a recibir más de lo que espera. Ahora, hay un pequeño problema con el método de herencias de Naster, y es que se requiere de mucho capital. Como recordarán, Alma pagó en el ejemplo 1349, ¿no? Entonces ella tenía que tener ese dinero para que pueda funcionar. Ese es un pequeño handicap que tiene el método de Naster, o que tiene que tener el dinero o poderlo conseguir para que funcione, ¿sí? Entonces, de cierta manera, pues eso lo puede hacer un poquito complicado, pero las ventajas que tiene y las bondades, que es que esencialmente todo el mundo se va a ir feliz porque va a recibir más de lo que considera, eh, eh, es bastante padre. Y si además no se enteran de las ofertas que hizo el otro, o sea, si hubiera un intermediario que es el que lleva a cabo el método de Naster, entonces él garantiza que les puede garantizar, como a todos, que les va a tocar un poquito más de lo que creen que les va a tocar.